Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por un día más de vida, porque nos has permitido estar aquí una vez más, Señor. Sé, Señor mío, que lo digo casi todo el tiempo, Señor, que hablo contigo, Señor, pero te pido que no seamos nosotras hablando, no seas tú, Señor. Seas tú, Señor mío, en nuestra boca, Señor amado, diciendo lo que tú quieres que digamos, Señor, que seas tú dirigiendo este momento, seas tú dirigiendo, Señor amado, este este tema, Señor. Te doy gracias porque nos permites aprender más de tu palabra, Señor, y que sea de bendición para ellos y de bendición para nuestras vidas también, Señor. Te doy gracias en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues primero que nada, ¿verdad? Nos vamos a presentar. Tal vez ya muchos nos conocen, ¿verdad? Pero para los nuevos, pues una pequeña presentación, ¿verdad? Ajá, yo soy Mili. Y yo soy Fer. Bueno, Mili, te dejo libre. Ok, el tema de hoy es todo tiene un propósito. Espero que hayan esperado con ansias a que llegara el sábado, porque yo sí. Hablar de este tema, de que todo tiene un propósito. No sé, siento que hablará a muchas vidas esta palabra, así como también me habló a mí cuando Dios me estaba hablando para escoger un tema, que dice todo tiene un propósito, y más que nada nos basaremos en Efesios 1:11, y dice, en él asimismo, perdón, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo me basé mucho porque aquí dice que habiendo sido predestinados conforme al propósito de su voluntad. Predestinados, o sea que fuimos desde ya tiempo, fuimos escogidos, ya había sido determinada nuestras vidas, nuestro futuro, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque todo lo que nos pasa, todo lo que pasa en nuestras vidas y nosotros somos un propósito, todo es un propósito. Por ejemplo, ¿qué significa propósito? Fer. Me agarraron en curva. El propósito es permítanme que se me. Pues el propósito en general es algo que tal vez Dios te tiene, o sea, un propósito es como algo que te tiene asegurado, se puede decir así. Que pues mi propósito, no sé, por ejemplo, mi propósito es servir a Dios en el altar, tal vez, o sea, pero que Dios te tiene algo a ti, ¿sabes? Como escogido, o sea, te Ajá, o tiene sea, algo. como escogido, pues, como que eres el escogido de Dios para esto, ¿sabes? Sí. Para mí, propósito más que nada es algo como una meta, un fin o una finalidad o un objetivo. Por ejemplo, el propósito es el objetivo de conseguir algo más grande o de que lo que te estás pasando es porque va a pasar algo más grande, es porque todo tiene una finalidad, todo tiene una razón de ser. El propósito, todo tiene una razón de ser. Por ejemplo, a veces nos suele pasar que dudamos de lo que tenemos, de las cosas que nos pasa y decimos, es que tal vez Dios no me está tomando en cuenta o es que Dios no sabe por lo que estoy pasando. Todas las cosas que pasan, a veces pasan cosas, no, nos suceden situaciones difíciles en las que nosotros no solemos comprender de por qué nos están pasando estas cosas. O tal vez que cosas que no decíamos nosotros, por ejemplo, enfermedades o familiares o problemas familiares que pues a mí me ha pasado mucho, ¿verdad? Problemas familiares que dices, ¿por qué estos problemas si según Dios está con nosotros? O sea, tal vez a veces vemos ese lado malo, se puede decir así, de que, pues si es que si Dios está con nosotros, ¿por qué mi mamá se enfermó? ¿O por qué mi hermano se enfermó? ¿O por qué mi perro simplemente? Porque mi perro, a veces que quieren más a los perros, ¿verdad? Porque, porque mi perro se enfermó, Dios, pues si yo estoy contigo, ¿sabes? Y a veces
No entendemos esa parte de que Dios por algo hizo eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito tal vez en tu familia, porque tal vez tu familia está, no sé, disfuncional simplemente y en esa parte llega que, no sé, un familiar se enferma y todos se reúnen y empiezan a platicar y todo. Y ahí es cuando te das cuenta que Dios, ese era su propósito, que se volvieran a reunir y que se volvieran a reunir como familia que son, porque sí, tal vez hay, pero hay muchos problemas en las familias, ¿verdad? Pero llega un momento donde tiene que pasar algo, eso siempre me ha dicho mi mamá, tiene que pasar algo para que en verdad te acerques a esos familiares, tal vez, o en verdad te acerques a Dios. Simplemente cuando tal vez tú no lo notas, pero tú estás alejado de Dios y te pasa algo, así de repente te pasa algo, ay, me quedé sin carro, me quedé sin dinero, un familiar mío, no sé, se enfermó en gravedad y le dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y a lo mejor estás orando y algo y Dios te dice, ¿sabes? Bueno, puede pasar, ¿verdad? A veces que pues estás hablando con Dios en oración y te recuerdas eso, de que tú ya no estabas tan conectado con Dios como antes. Te recuerdas que tú ya no estabas orándole tal vez o leyendo su palabra y ahí es cuando te das cuenta que Dios eso lo hizo por un propósito. Y pues te acercas otra vez a Dios y le pides perdón y ahí es cuando tú ya te das cuenta, tú te centras en que en realidad Dios lo hizo eso por un propósito para que tú te acercaras más a Cristo. Así es. Y en este versículo nos damos cuenta también que así como dice, todos, todo y todos tenemos un propósito, pero a veces solemos dudar de ese propósito, de que todo tiene un propósito, no solamente del propósito de las razones por las que nos pasan las cosas, sino también de nuestro propio propósito. Solemos dudar de que tal vez no sea cierto. A mí me pasaba mucho de que a pesar de que las personas me hablaban, los predicadores me hablaban, llegaba un momento de que eh, llegaba un predicador y empezaba a administrar a las personas y me llegaban a hablar diciendo, tú vas a hacer esto, vas a servir a Dios, eres una adoradora y a veces yo dudaba diciendo, ¿cómo es posible si soy tan pecadora? Si tal vez no en todo momento oro a Dios, no en todo momento lo estoy buscando y a veces dudamos de ese propósito del propósito que Dios nos tiene. A veces dudamos y decimos, tal vez no sea cierto, tal vez solamente el pastor o esa persona lo dijo por decir, porque solemos dudar de ese propósito que Dios tiene preparado para nosotros, o solemos dudar de las pruebas, solemos dudar diciendo, es que esto nunca acaba, es que las pruebas nunca acaban, porque tal vez solamente estoy haciendo algo mal y pensamos que el problema está en nosotros porque no confiamos plenamente en Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés dudó de su propósito en el momento de liberar al pueblo de Dios, o sea, de los israelitas. Le preguntó a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? O sea, se preguntó diciendo, es que yo soy poco, ¿cómo puedo ir yo ante un faraón? O sea, es como ir ante un presidente o un rey. Sí, amén. Y se preguntó quién soy yo, o sea, pues para ir a hablarle a un presidente o a alguien que pues lidera toda una ciudad. Y se preguntó cómo podría yo hacer eso. O también en la parte que dudó, en la parte que dudó en Éxodo 4:10, que dice, que nunca ha sido hombre de fácil palabra y que era tardo de hablar y torpe de lengua. O sea, también dudó de su capacidad de hablar y de su capacidad de poder decir, es que no puedo ir a liberar a tu pueblo porque no hablo bien, porque me trabo mucho al hablar y soy torpe. Pero Dios en ese momento dijo, sin embargo, aprendió a confiar en la provisión y el plan de Dios. A veces podemos dudar de nuestras capacidades, dudar de que tal vez incluso en algún momento decir que Dios se equivocó, pero eso no es cierto. Dios nunca se equivoca. Nuestros procesos pueden ser difíciles, largos y a veces pensamos que pues no podemos más,
pero todo tiene un propósito. El proceso que estás pasando tiene una razón de ser. Dios todo lo tiene con cuidado, lo tiene planeado detenidamente. Dios, las cosas que hace y los procesos por los que pasamos, no lo hace para hacernos sufrir, lo hace por amor. Es como decir que que un padre corrige a su hijo por amor, porque no quiere que pase por situaciones difíciles, porque sabe cómo es, porque ya vivió esas cosas y nos regaña y nos corrige, porque por amor. Es lo mismo con Dios, como un padre corrige a su hijo. Dios nos corrige a nosotros. A veces nos habla tantas veces que no queremos entender y decidimos ir por el mal camino, pero Dios, como un padre, espera. Y cuando ya no queremos entender, Dios permite que pasen las cosas, pero lo permite porque tal vez te alejaste, porque tal vez ya no seguías a Dios como antes. Las cosas o cosas que puedan pasar en la iglesia. En una iglesia nunca pueden ser todo fácil o color de rosa o de que puras risas, puras risas. En algún momento puedes tal vez tener ¿cómo se diría? Una discusión o no, o ver las cosas mal y con los pastores o con un hermano de la iglesia y quererte alejar diciendo es que ya no me siento a gusto, es que ya no me siento bien, es que ya no me siento esto y te alejas. A veces y tal vez pienses, me voy a cambiar de iglesia o esto o el otro, pero en lugar de hacer eso, te alejas de Dios. Porque a veces permitimos que el enemigo nos muestre esas cosas. Pero si pasan esas cosas es por un propósito, no porque Dios quería que te alejaras de esa iglesia, es porque Dios te está puliendo para que seas, porque cuando le pides a Dios paciencia, Dios te va a mandar a personas que te digan esto y el otro para que tú te pulas y tengas esa paciencia. Si tú le pides a Dios este amor, te va a mandar personas difíciles de tratar para que tú las ames. Nunca va a ser fácil porque no, si le pides paciencia, no te va a descender esa paciencia, así como lucecitas arriba de tu cabeza y de un día para otro vas a ser paciente, no. Las cosas brillantes y hermosas llevan un proceso largo y pasan por el fuego para llegar a ser tan hermosas como se ven. Así es Dios. Así es como Él quiere que seamos nosotros. Para que llegamos a ser tan hermosos como una gema, como un diamante, tenemos que pasar por diferentes procesos, al igual como ese diamante, para llegar a ser tan reluciente y hermoso. Amén, pues sí, como decía mi hermana Emilia, a veces llega un punto donde de verdad que ya no, o sea, Dios dice, es que ¿cómo te ayudo? Ya te zarandeé de todas las maneras posibles, ya te tumbé, ya te dije que estés bien conmigo, ya te dije por profetas que tú vas a hacer esto y esto, pero tú no entiendes. Llega un momento donde Dios ya se cansa de tantas zarandeadas que nos da, que llega un golpe de realidad que dices, pues si no me quieres hacer caso, ahí te va. Y llega un momento, pues como les decía, donde ya dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y siempre, este, experiencias. Y llega un momento donde le dices a Dios, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Y Dios dice, pues no querías entender. Casi se cuenta, casi no dice Dios, pues es que no querías entender, pues entiende, pues si no entiendes a la manera que yo te hablo, que tengas fe en mí porque tú vas a hacer esto y esto, pues llega un momento donde Dios te tiene que zarandear, o sea, y ya dices, no, pues ya, como que ya recapacitas y dices, sí, es cierto, o sea, me alejé tal vez de Dios y por un momento, como decía Mili, por chismes, tal vez por falsos comentarios o por comentarios hirientes o por de que, ay, este hermano me miró feo, me voy a alejar de Dios. No, no te alejes de Dios porque te estás alejando de tu propósito. No dejes que nadie te derrumbe ese propósito que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque suele pasar que estás tan cerca de Dios, estás tan tal vez
cerquitas de Dios y de repente llega una persona toda X, toda que te trae el diablo ahí y te dice, es que tú mira, y es que esto mira, y por ejemplo, un ejemplo, yo con Mili, ay Mili, que Mili esté así de que centrada con Dios y que le diga, ay Mili, es que como tú adoras no está bien. O como tú haces esto no está bien y tienes que perfeccionarlo y tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto así. De repente hay una persona así que, ay Dios, cómo castran. Pero bueno, que Dios los bendiga. Y llega un momento donde son tantos los comentarios que tú misma te dejas afectar. Es tanto el ataque, tal vez del enemigo que te tienes a prueba Dios, que dice, a ver si resiste. Es tanto ese ataque, tal vez que tú dices, ya no puedo, es que ya no puedo, ya me voy a salir de la iglesia. No, ¿por qué? Porque lo que el diablo te quiere hacer es que te alejes de tu propósito, ya no sigas en el camino de Dios. Eso es lo que quiere hacer el enemigo contigo. ¿Por qué? Porque yo tuve un momento donde me alejé y me alejé de mi propósito. Y ya no sabía y decía, ¿por qué? ¿Por qué empezaron tal vez así? Y empezó mi familia y dije, ¿por qué Dios? ¿Por qué empezó un problemilla ahí con mi familia? Y dije, ¿por qué? Y ahí fue cuando me di cuenta que en verdad yo era la que me estaba alejando de Dios. Y Dios, esa zarandeada que me dio de verdad, fue que hizo que me acercara más a Él. Sí, tal vez es difícil la prueba. ¿Por qué? Porque todos pasamos en algún momento difícil en nuestra vida y más con Dios. ¿Por qué? Porque entre más te acercas a Dios, más te acercas a tu propósito, más el enemigo te va a atacar. Entonces yo llegué a un momento donde dije, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a mi abuela? ¿Por qué le pasó esto a mi mamá? ¿Por qué le pasó esto a mi tío, a mi tía? No sé, a mi hermano. O sea, ¿por qué Dios? Y ya fue cuando me di cuenta que a mí me faltaba acercarme otra vez a Dios. Ahí fue cuando yo me di cuenta que yo estaba mal con Dios. Entonces les digo, analícense y no dejen que esos comentarios, tal vez que esas malas caras que a lo mejor así mira la hermana, ¿por qué? Porque a mí me pasa mucho que me dicen, ay, pero es que tú me volteaste los ojos. Yo así miro, discúlpenme, yo volteo los ojos de repente y no me doy cuenta, ¿verdad? Pero no dejen que esa mala cara, que ese tal vez, ese que regaño se puede decir de la pastora, porque también puede suceder por eso, de que tal vez la pastora habla fuerte, como pues nuestra pastora, ¿verdad? Que habla fuerte y llega una persona así de que, pues yo quiero estar en esta iglesia y de repente te habla la pastora y, ay, es que la pastora me gritó. Y no, o sea, la pastora, los pastores tal vez hablan así o así, entonces no dejen que el enemigo ponga esos pensamientos en su mente, porque el enemigo lo que quiere hacer es alejarte de la presencia de Dios para alejarte de tu propósito. Así es, suele pasar mucho eso. También en Jeremías 29:11 dice, por 29:11, 29:11. Fer, al parecer Fer lo quería leer. Ya no me dejan, ¿no es cierto? Bueno, pues Fer, léelo. Ok, ay. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Lo vamos a seccionar por partes. Dice, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y ese plan es bueno. Como les decíamos al principio, Dios tiene ese plan. Dios, desde que tú estás en la panza de tu madre, Él ya tiene el propósito que tú vas a hacer. Por ejemplo, Dios ya tiene planeado de que una persona va a ser músico, una persona va a tocar la batería, otra persona tal vez va a ser predicador, va a ser profeta. Entonces, no hay que dudar de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son perfectos. A veces sí, a veces, pues a mí me entraba la duda de decir, ¿cómo? O sea, me dicen así que yo de joven que voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero yo soy una joven o sea, estoy muy chica para lo que me están diciendo. Ajá, o sea, me siento muy pequeña para eso. Y yo dudaba y decía, no creo que Dios me vaya a dar eso, no creo que Dios me vaya a dar ese don. Tal vez entonces me puse a analizar y digo, ¿por qué yo no creo? Si para los dones de Dios no hay edades. De hecho, hay una niña que me gusta mucho cómo predica, bueno, ya la veo en TikTok, que es una niña literalmente como de 6 7
5 o 6 años, o sea, no está ni siquiera grande, ¿sabes? Y predica y se siente la presencia de Dios con ella muy bonito, ¿sabes? Y digo, ¿cómo hasta en seres muy pequeños puede haber grandes cosas? O sea, como tal vez a veces nosotros o los adultos dudan cuando en realidad hay niños que ya son predicadores. O sea, y a veces dices, ay, ese niño qué va a hacer, ese niño que va a andar predicando. Pero, o sea, en realidad tienen a lo mejor más la presencia de Dios que los mismos adultos. Entonces, nunca hay que dudar del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y que tal vez creamos que no somos suficientes. Si Dios ya te escogió, ya te dio ese propósito. Creamos en que lo que Dios está haciendo no es porque no es por pura casualidad o los procesos por los que estás pasando es porque es que Dios ya me abandonó y por eso me están pasando esas cosas. Claro que no, es porque estás pasando por ese proceso, porque te está puliendo y quiere que seas alguien que brilla al final. Esto es lo que Dios espera de nosotros. También en el versículo 12 del mismo de Jeremías 29, el 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En ese momento difícil en el que estás pasando, para llegar a ese propósito, ora a Dios, no quiere decir que porque ya estás pasando por una situación, esas situaciones tan difíciles, yo no sé por lo que estás pasando tal vez, pero si oras a Dios, Dios aligerará tu carga. Lo que Dios quiere que hagamos es que confiemos en Él. Tal vez estamos en un momento difícil que estamos pasando por la crisis, por una crisis financiera o económica. Lo que Dios quiere que hagas en el medio de esa dificultad es que ores. Y en esa oración Dios nos promete que nos oirá. Nada, ninguna oración es en vano. Cada noche que lo hagas, cada mañana que lo hagas, cada tarde que lo hagas, en el momento en el que lo hagas, Dios te está escuchando. O en el lugar en el que estés, tal vez le estás pidiendo a Dios por un momento en el que te dé trabajo porque no has estado consiguiendo trabajo por situaciones diferentes, así como ahorita esta ciudad parece. Oh, no, está muy escaso de trabajo, de hecho. Sí, la verdad. En un momento así, Dios te está escuchando, no, tal vez creas, es que Dios no ha respondido a mis oraciones, es que Dios no me está escuchando. Dios te está escuchando, créeme. También en el versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me invocaréis de todo vuestro corazón. Dios nos promete que si lo buscamos, lo encontramos, porque si buscamos, encontraremos. Esa es la promesa que Dios nos da a nosotros, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si le buscas a Dios con todo lo que tienes, con todo lo que eres y te entregas a Él tal y como eres, Dios escuchará tus oraciones. Si lo buscas, Dios lo encontrarás. Amén. Pues sí, como decía Mili, ¿verdad? O sea, si tú le clamas y lo buscas en tus oraciones, Dios, es que también Dios es lo que quiere, que tú le clames y que le digas, Dios, pues es que yo quiero, tú le digas a Dios lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que tú necesitas o lo que tú quieres, pero Dios lo que quiere es que tú mismo le digas lo que necesitas. Dios quiere que tú mismo le digas lo que tal vez te hace falta o tal vez que le digas, Dios, es que yo no consigo trabajo y ocupo trabajo ya porque ocupo, no sé, a lo mejor eres madre de familia y ocupo alimentar a mis hijos, ocupo alimentar a, a mi mamá o tal vez así. Entonces, también, o sea, pídele a Dios y ten fe en que Dios te va a dar tal vez ese trabajo que ocupas o tal vez ese alimento, no trabajo, pero ese alimento que te da, que ocupas tú. Entonces, ten fe, siempre hablamos de la fe, ¿verdad? Pero tengan fe, tengan mucha fe, eso es lo principal, tener fe. La fe es otro límite, ¿verdad? La fe es Esencial, algo, la fe es ajá, esencial. porque sin fe no somos nada. Y confiar en Dios. También en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados propósito. Dios, ¿cuántas veces nos ha hablado aquí? Nos dice, todo tiene un propósito, todo lo que hago tiene un propósito, todas las cosas que yo hago para ustedes, lo hago para bien. Porque así como dije, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Nosotros, los cristianos hijos de Dios, pues podemos tener procesos difíciles, pero Dios siempre nos auxilia de una u otra forma, porque Dios así nos los ha prometido. Hay tantas promesas en la palabra de Dios que si creemos en ella, Dios nos las cumplirá. Porque esta es la confianza que tenemos en Dios, en que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así nos dice el Señor, nos inculca a seguirlo, a buscarlo y anhelar más de su presencia aún a pesar de las dificultades y aún a pesar de todo, así como Moisés, que a pesar de que dudó, él dudó en esos momentos, él decidió confiar en Dios y decidió seguir adelante y que a pesar de todo eso, incluso después de la resistencia del faraón, pudo liberar al pueblo de Israel, porque Dios sabe de lo que somos capaces, Dios sabe de lo que tú eres capaz y no te dio ese llamado por nada. También hubo una predicación en la que escuché de Juan Carlos Harregan que dijo una frase que me impactó mucho que dice, las personas no son las que tienen que creer, el que tiene que creer eres tú que tienes el llamado de Dios. Me impactó mucho porque y dije, es verdad, no, los demás no son los que tienen que creer en mi llamado o en mi propósito. Yo tengo que creer que lo que Dios tiene para mí es grande, es poderoso, porque al Dios que servimos no es cualquier cosa. Servimos a un Dios fuerte, a un Dios de poder, a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que si le pides algo, Él nos oye, nos escucha y nos los da. Y incluso tiene cosas mejores para nosotros. Creamos, no dudemos, creamos en lo que Dios tiene para nosotros es fuerte y es grande. Y porque la duda destruye todos los planes que Dios tiene para nosotros y nosotros dudamos. Esos planes suelen destruirse. Confiemos en lo que lo que Dios tiene para nosotros es grande y es fuerte. Amén. Pues sí, o sea, no las demás personas tienen que confiar en el propósito que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a veces es lo que pasa, que no, según nosotros decimos, nosotros estamos bien confiados en nuestro propósito y de repente llega una persona y te dice, no creo que tú puedas hacer esto, no creo que tú seas capaz de hacer esto, ¿sabes? Porque también así pasa de que las personas te derrumban el propósito así. ¿Por qué? Porque te empieza a decir, no creo y no creo y no creo. Entonces, no, tú tírala al león, tú dices, ay, ¿para qué, verdad? ¿Para qué batallo? Pues si en realidad yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida y si yo lo creo, ¿por qué los demás no lo tendrán que creer? Con solo yo creerlo, yo estoy bien. Y creer en Dios. También en Mateo 10:29 dice, no se venden, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, o sea, sin que Dios lo sepa. En otra versión lo dice así, sin que Dios lo sepa. En el 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí Dios nos está diciendo que tiene cuidado de todos nosotros. No dudemos en lo que vamos a hacer, porque Dios tiene cuidado de todos nosotros, incluso todos los cabellos que tenemos en nuestras cabezas, Dios lo sabe, Dios lo tiene todo contado, porque Dios nos ama, somos sus hijos amados, incluso los pájaros, los animalitos que andan por ahí, Dios tiene cuidado y no muere ninguno sin que Él lo sepa, porque así de importante, más importante que incluso que esos pajarillos, Dios nos ama demasiado. Y si tal vez estás pensando o te alejaste de Dios diciendo, es que estoy mal, que no, quiero ir a la iglesia voy a ir a la iglesia hasta que esté mejor, espiritualmente, hasta que me acerque más a Dios.
Dios quiere que te acerques a Él tal y como eres. Dios te acepta tal y como eres. Y no esperes a cambiar no esperes a cambiar antes para ir a buscar a Dios, porque Dios quiere que así con todos tus defectos vayas a Él. Él así te recibirá. Porque Dios lo que quiere es que nosotros, así como somos, lo amemos. Y si ya alguien nos va a cambiar, no son las demás personas que nos van a cambiar. Dios lo hace, Dios lo pone en nuestros corazones. No creas en lo que las demás personas hagan. No mires a las demás personas, miremos a Dios, creamos en Dios, creamos en su propósito y en su llamado, y en que haremos cosas grandes. También, Fer. Amén, pues sí, o sea, no miremos a los lados ni atrás, más bien no miremos a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque a veces igual las amistades que nos rodean son, pueden ser de mal ejemplo para nosotros. Es seguir adelante, haz de cuenta, no ver a los lados, nomás seguir adelante con Dios. Tal vez ser ese hijo que Dios quiere. Es difícil, ¿por qué? Porque no somos perfectos, somos humanos y a veces cometemos errores, pero tratar de ser lo más parecido a lo que Dios quiere con nosotros. Amén, así es. Al igual que Job, también es un gran ejemplo de confiar en Dios a pesar del proceso que tuvo que pasar, un proceso largo y doloroso. Siguió confiando en lo que Dios tenía para él, y que lo que estaba pasando tenía una razón de ser. Todo lo que pasamos, todas las situaciones difíciles que pasamos, tiene una razón de ser, tiene un fin. No, no dejemos de seguir en esa carrera solamente porque tal vez pusiste la mirada en alguien que no debías, o porque empezaste a dudar de lo que Dios tenía para ti. Confiemos en lo que Dios tiene para nosotros, es grande, y es importante que lo que Dios está buscando en nosotros es que lo amemos y confiemos en Él, que tengamos fe, porque así como lo dice en Hebreos 11:1, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Porque sin fe no estamos poniendo la mirada en Dios, porque cuando no tenemos fe, lo que Dios tiene para nosotros lo alejamos, porque no estamos confiando plenamente en que Dios así lo hará o lo cambiará en las situaciones en las que estamos. Bueno, de igual forma, vamos a pasar a los comentarios. Amén. Dice Yasmín Santiago. Dios les bendiga. Saludos, chicas, siempre las veo. Dios te Amén. bendiga. Dios te bendiga, Yasmín. Dice Gracias por vernos siempre aquí en Shekina. 95.1. Dice dice Ana Martínez, dice, saludos chicas desde Colonia Zapata, les escuchamos, saludos a Templo Restauración y mi pastor Enrique Torres. Saludos al Amén. Dios Templo te bendiga. Restauración y al pastor Enrique Torres. Dice Ángela, entonces si Dios tiene un propósito en nuestras vidas desde antes de nacer, ¿por qué mi hermano se alejó de él? ¿Era el propósito de Dios? A veces nosotros nos desviamos del propósito de Dios, así como dicen, no, el porque se haya alejado no es porque haya sido propósito de Dios, sino porque no creemos en que Dios tiene ese propósito para nosotros. Pero a veces nosotros escogemos el camino que no es de Dios, escogemos creerle a las demás personas y no en lo que Dios nos dice o nos habló. Pero si tú oras, eso cambiará. La oración es muy importante, más en situaciones cuando nuestros familiares se alejan de Dios, o cuando ponen la mirada en el hombre y no en Dios, y se desvían.
estaremos orando por tu hermano y por ti también para que vuelva a los caminos de Dios. Amén. Dice Tomás Figueroa, dice, Dios les bendiga, saludos desde Casas Grandes, Chihuahua. Dios Amén, te Dios te bendiga. bendiga. Esos son todos los comentarios. Amén. Gracias por sus comentarios y los estaremos leyendo de igual forma. Comenten. Y también mandamos saludos a Pameluna y a Isaac también. Les mandamos saludos. Gracias por siempre transmitirnos, Pame e Isaac. Dios los bendiga. También les mandamos saludos a nuestra pastora, Aide. Que Dios le bendiga. Y al pastor Isaías también, que nos está transmitiendo ahorita en Roku, y que nos están viendo y nos están escuchando también. También le mandamos saludos a la hermana Arely, que Dios la bendiga, que también siempre nos está escuchando por Face en vivo, y le damos gracias también porque siempre comenta. Gracias, hermana Arely, Dios la bendiga. La amamos. Y seguimos con el tema. Seguimos. Fer, ¿tú tienes alguna otra opinión sobre el tema? Amén. Pues como decíamos, no dejen que personas X derrumben ese propósito. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que en un momento yo llegué a pensar que ya, pues que ya no, o sea, que ya no quería seguir, que pues ya no, como que según yo ya no me daban ganas de venir a la iglesia, ¿verdad? Como que dije, pues ya, ¿para qué voy? O sea, ya no quiero, ya no me dan ganas, ya voy muy a fuerzas. Pero era porque personas llegaron en un límite de decirme, pues igual levantar falsos de la iglesia, ¿verdad? Levantar falsos de la iglesia. Y pues ya decir, pues ¿para qué voy? Pues me empecé a creer esos falsos, se puede decir así. Dije, pues ¿para qué voy? Pues sí es cierto, y esto y el otro. Y pues sí, me alejé por un momento, pero me quedé analizando y digo, el enemigo me quiso sacar de ese propósito que me tiene Dios. Entonces dije, ¿por qué me alejé si son personas que, pues no, o sea, que no, en vez de ayudarme a estar con Dios, me, me quitan del propósito? Entonces fue, mejor me alejo de las personas y me acerco más a Dios. También depende de quién, de si decides tomar ese llamado, porque Dios nos llama, pero también es decisión de nosotros si escuchar y ir tras ese llamado, porque así como lo dice Dios, Dios no nos obliga a nada. Dios nos puede llamar de muchas formas, en cualquier lado, en diferentes situaciones. Dios nos puede llamar, pero depende de nosotros escoger ese llamado y seguir a Dios, dejarlo todo y seguirlo, porque cada quien tiene su libre albedrío, así como lo dice en Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. En otras versiones también dice, todas las cosas me son permitidas, mas no todas nos convienen. Dios nos da a escoger si seguir ese llamado que Dios nos da. Dios nos puede llamar de muchas formas, pero nosotros escogemos si seguir el camino de Dios, si escoger ese llamado, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A veces tal vez decidamos no aceptar ese llamado y en lugar de aceptarlo nos alejamos de Dios. Yo cuando puse el título de ese tema, me estaba preguntando, todo tiene un propósito. Aquí quiere decir que todo tiene un propósito. Las situaciones difíciles tienen propósito, las cosas que te suelen pasar tal vez en la iglesia tienen un propósito. El que nos alejemos, eso ya es decisión de nosotros. Si decidimos alejarnos de Dios por esa dificultad o por ese proceso que estamos pasando, ya es de decisión de nosotros. No es por el propósito de Dios. Aunque cuando ya eres escogido, aunque te alejes, Dios seguirá
seguirá llamándote hasta que lo escojas a Él, hasta que decidas tener ese propósito, hasta que aceptes el propósito que Dios tiene para ti. Muchas veces Dios te puede llamar, pero te alejas. En cambio, las personas que tal vez dudan de su propósito, no duden de su propósito. Hay personas que se alejan por no escogerlo. Y nosotros que dudamos de ellos, ¿por qué dudamos? Si hay personas que se alejan por no querer aceptarlo, porque dice, "Es que cada vez que me acerco más a Dios, más me pasan cosas malas, más me pasan cosas estas, más me pasan situaciones difíciles". No, no es por eso, sino que porque Dios tiene cosas planeadas para nosotros y nos está esperando. Escuchemos la voz de Dios. No dejemos que el enemigo nos endulce el oído diciendo, es que te irá mejor si no estás con Dios, es que te irá mejor si te alejas de Él. Es mentira, porque lo que el enemigo quiere es desviarte de ese propósito, de ese llamado. También hay otros dos comentarios que dice Abril Núñez, dice, hola, oren por mi hijo Daniel, era un joven que amaba la obra de Dios, pero una mala manera que el diablo utilizó fue volándolo con una chica no cristiana, quien poco a poco lo hizo alejarse de Dios. Yo lo amo, pero quiero que Dios lo traiga con misericordia. Amén, estaremos orando por tu hijo. A veces pueden pasar así en que decidimos estar con yugo desigual y decimos, es que yo voy a cambiar, yo voy a cambiarlo, yo lo voy a cambiar, Yo lo voy a pero a veces, transformar, como por ahí dicen. ajá, pero en lugar de que tú cambies a esa persona te cambia a ti. Estaremos orando para que vuelva a los pies de Cristo con amor, porque a veces cuando no queremos entender, aunque Dios nos hable con mucho amor, nos hable con mucho amor, nosotros decidimos la mala vida, la verdad. Y a veces Dios nos llama, no, cuando no queremos entender, Dios nos va a llamar a mano dura, porque tú estás orando, pero de que volverá a los pies de Cristo lo hará, por fe, Por fe y porque lo declaramos en el amén. nombre. En el nombre de Jesús lo declaramos que tu hijo va a volver a los caminos de Dios y va a ser ese joven que un día fue. Amén. Solo ten fe y órale a Dios y clámale, dile, Dios, ayuda a mi hijo. Amén. Dice Mirna Gaitán, dice saludos, buenas tardes. Amén. Dios Dios te te bendiga, bendiga. Mirna. Gracias por vernos. Dios te bendiga. También estamos orando por las peticiones anteriores. Las oraciones son muy importantes y efectivas, son como un medicamento para las personas, son bastante importantes y efectivas, así que sigan mandando sus peticiones. Créanme que Dios responde las oraciones, aunque a veces creamos que no es así, pero hacen efecto, es como paracetamol. Eh, este, ¿Cuántas veces al día? Todas las veces que puedas orar, ¿verdad? También. Igualmente de corazón, o sea, si no lo haces con fe y con corazón, pues también hay una parte que, pues no, ¿verdad? Porque a veces puedes durar 5 horas ahí llorando postrado y decirle, Dios, tanta cosa, pero no le estás haciendo de corazón. Vale más una oración tal vez de 5 minutos, pero que sea de corazón, a que una de 10 horas que no sea de corazón. Que sea solamente repitiendo lo mismo. Ujú. Entonces, Así como lo leímos en varios versículos aquí, pasajes de la Biblia en que dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Así dice la palabra de Dios, que si oras, Dios nos escucha, Dios te escucha. Unámonos a orar por estas personas que necesitan de esa respuesta de Dios. Dios responde y no lo hace ni tarde ni temprano, lo hace en el momento justo. En ese momento indicado lo hace Dios porque los tiempos de Dios son perfectos, perfectos e inmovibles, porque no se harán a nuestra voluntad, ni a mi voluntad, ni a la voluntad de Fer, ni a la tuya, sino a la voluntad de Dios. Confiemos en lo que Dios está haciendo
es algo para bien siempre, en que lo que Dios hace para nosotros siempre es para bien. Aunque tal vez nosotros creamos que no es así, Dios lo hace con amor por nosotros. A ver, tú dime, todavía tenemos tiempo. ¿Qué, 2 minutos. ¿Qué se te vino a la mente cuando escuchaste el nombre del tema? Todo tiene un propósito. Amén. Pues me quedé analizando como ese nombre, porque dije, es verdad, todo tiene un propósito, porque llegó un momento en mi familia donde mi familia, pues hubieron muchos casos así de que alguien se me enfermó y luego esto y luego la pelea y luego que esto. Hubieron muchos caos y ahorita que me doy cuenta digo, wow, cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque por ejemplo, un pequeño testimonio de mi abuela que ahorita yo lo cuento, ¿verdad? Pero espero y que un día mi abuela esté aquí contando ese testimonio. Pero un pequeño testimonio de mi abuela es que a ella le iban a operar, pero no, al final no pudieron en ese hospital. Y mi abuela le dijo, ¿por qué Dios? Renegó, tal vez renegó un poco, pero dijo, pues bueno, yo a tu manera, ¿verdad? Y hace poco la acaban de operar y todo está bien, gracias a Dios. Mi abuela ya se recuperó, ya dijo que a lo mejor mañana viene a la iglesia, ¿me? Entonces, fue algo que me quedé analizando y digo, ¿qué hubiera pasado si a fuerzas la hubieran operado? O sea, ¿qué hubiera pasado en realidad si ese día tal vez lo hubieran operado? O sea, me pongo a analizar y digo, ¿cómo Dios tiene los planes perfectos? Igualmente con mi hermano, ¿verdad? Con mi hermano, pues que tiene su labio, pues está en operaciones, ¿verdad? Hubo una vez que 3 veces no lo operaron y no lo pudieron operar y mi mamá ya estaba pues estresada por una parte, ¿verdad? Y triste porque ya no habían podido operar a su hijo. Y mi madre sí renegó de Dios. Mi madre dijo, ¿por qué Dios? Porque si según tú eres bueno, ¿por qué me haces esto? Y sí, mi madre renegó mucho de Dios. Mi madre se enojó con Dios, en realidad no quería saber nada de Dios. Pero cuando lo operaron, en verdad ahí se dio cuenta, porque las primeras tres que no fueron imposibles que lo operaran era porque se enfermaba. Y se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba, aunque no fuera tiempo de frío, se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba. Pero esta última vez que dijeron, vamos a ver si lo podemos operar, no se enfermó, no pasó nada que nos pudiera impedir eso, se puede decir así. Y gracias a Dios ahorita mi hermano está con salud y con bien. O sea, y me pongo a analizar y digo, ¿qué hubiera podido ser si en realidad lo operaban a esas fechas? O tal vez hubiera pasado un accidente o hubiera pasado que no se recuperara bien mi hermano. O así, entonces el todo tiene un propósito. Es algo que tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón más que nada. ¿Por qué? Porque cuando pasamos pruebas hay que recordar eso. Que Dios, cada cosa que nos pone es por un propósito. Entonces, como les digo, no se alejen, no dejen que personas, tal vez X, traten de alejarlos. ¿Por qué? Porque ese es el enemigo queriéndote quitar de ese propósito. Y sí, tal vez las pruebas son fuertes, tal vez las pruebas no, no estás pudiendo tú así como que, ay, es que ya no puedo. Recuerda que no son con tus fuerzas y no son con las de Dios. A veces también nos toca, sí, se vale arrodillarse y decirle, Dios, ya no puedo. Dios, es que ya no puedo con esta prueba, ya, o sea, ya estoy casi rendida, ya me quiero, eh, ya quiero tirar la toalla, a veces llega el punto de decirle a Dios, ya me quiero morir para ya no estar sufriendo esta prueba. Pero después de la prueba, recuerda que viene la calma y Dios es la calma en medio de la prueba. Entonces ten fe en Dios y ten confianza de que Dios va a hacer todo. Dios todo lo hace con un propósito. Amén. Es algo muy importante el confiar en Dios siempre en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, en que Dios todo lo tiene previsto, todo lo tiene preparado. Todo tiene un principio y todo principio tiene un final. Y al final de toda carrera es algo grande, es algo hermoso. Créanme, puede ser.
difícil, confuso y a veces y nosotros queremos apresurar ese proceso, queremos saltárnoslo, pero las cosas cuando lo haces rápido no salen bien, nunca salen bien. Es como hacer un postre, es como hacer sí, un postre, una comida, cuando lo haces a fuego rápido, ¿cómo se diría? No, fuego fuerte. A fuego fuerte, pues, o sea, le echas todo en la manilla de la llama, ajá. La comida no se cose bien y sale medio cruda y se quema. En cambio, cuando es a fuego lento, se cose bien e incluso sabe mejor. De hecho, todas las comidas saben mejor a fuego lento. La mayoría de las comidas saben mejor a fuego lento. Es así, siempre. Nosotros somos como la comida y Dios es el que nos está poniendo fuego lento, que a pesar de que es algo tardado, al final sale delicioso. Es lo que Dios quiere para nosotros. No nos apresuremos, no corramos. Las cosas que Dios tiene para nosotros son grandes y al final todo valdrá la pena. Siempre es así. Y pues ya va a ser hora de despedirnos, pero antes que todo y antes que lo último, vamos a invitarlos si no tienen dónde congregarse a la iglesia Fuente de Vida. Bueno, los invitamos a la iglesia Fuente de Vida les voy a pasar la dirección a ver si todavía no se me olvida. Calle Privada del Pasado, Colonia Villa Esperanza. Ah, no, espérate. Calle Privada del Pasado, número 4043, Colonia Villa Esperanza, en el kilómetro 27. Los invitamos a los cultos los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos el comedor a las 2:30. Bueno, ya no estamos haciendo comedor. El culto a la 1:40. Amén. Y Igualmente, perdóname, Mili. Igualmente a los cultos de jóvenes, se me estaba pasando, ¿verdad? A los cultos de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde, 4:30. amén, los estaremos esperando e invitando para que se traigan a sus amigos, compañeros, no sé, a pasársela chido. Sí, bueno, sí, creo que hoy sí va a haber. No sé, la verdad, estoy en duda de que si va a haber o no. Pero bueno, aquí los esperamos todos los sábados bueno, no todos los sábados, casi nunca. Bueno, pero los sábados a las 4:30 de la tarde. Amén, los estaremos esperando. Y pues, de hecho, todavía nos quedan, no, ya nos quedan 4 minutos. Sí, ya, Oh, Mili, no. ya córtale, ya, no quieras hablar otra hora. Ay, ya llegó el momento triste en que nos vamos a despedir. Pero los esperamos el otro sábado, igualmente de 2 a 3 de la tarde aquí en Chequina 95. Uy, ASMR. En Chequina 95, ¿cómo era? Esquina 95.1 95.1. FM. Igualmente nos pueden ver la repetición en YouTube o en Spotify. Y en Roku estamos como Chequina Roku, algo así. Sí. Esquina Roku TV. Chequina Roku TV. Entonces, pues ahí pueden ver la repetición en YouTube, en Spotify, igualmente en Facebook, como Chequina 95.1. Y pues aquí en la radio, como Chequina 95.1 FM. Los esperamos el otro sábado de 2 a 3 de la tarde. Y pues vamos a orar antes de que se nos olvide. Sí, y también, antes que todo, también les invitamos a ver los podcasts. Sí, sí, podcast. 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 Isaac y Pame. Ajá, amén. Y así nos despedimos. Pero antes que nada, vamos a hacer una oración por las peticiones y para despedirnos. Fer, ¿nos das la Amén. bendición de despedirnos y orar por las peticiones? Amén. Amén. Con mucho gusto. Bueno, les voy a pedir que inclinen su rostro. Para los que van manejando, no inclinen su rostro y no cierren los ojos porque después nos echan la culpa de que chocaron. Bueno, bendito y amoroso Padre Celestial, gracias Padre por permitirnos, Dios, estar otro sábado más aquí, Padre, en Jóvenes en Acción. Te pido que esta palabra que nosotros hayamos dado sea de bendición, Padre, para todos aquellos que nos estuvieron escuchando. Te pido igualmente, Padre, por el hermano de Ángela, Padre, que vuelva a tu camino, Padre, que vuelva.
a ser tal vez ese joven que estaba conectado con Dios, Padre, que tal vez se alejó de los caminos por comentarios o tal vez porque por el enemigo que lo atacó, Padre, pero te pido que ese joven, Padre, que era antes contigo, Padre, sea igual o mejor, Padre, que venga a tus pies. Igualmente te pido por Daniel, Padre, que vuelva a tus caminos, porque antes era ese joven, Padre, que vuelva a ser ese joven ejemplar, Dios, que ese joven servicial en la iglesia y que esos ataques del enemigo, Padre, poco a poco los vaya derribando. Te pido por cada uno de los que nos vieron, Padre, los que nos estuvieron transmitiendo ahí en Chequina, Padre, en Roku, tal vez, Padre, te pido que los bendigas a cada uno y que lleven esta palabra en su corazón. Te pido para que podamos estar el siguiente sábado aquí, Padre, y todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. También, Fer, ¿puedes ver si no hay más comentarios? La otra vez creo que se nos Amén. Se pasó nos pasó uno. uno, ya son las 2:59. No, ya no. ¿No? Ah, bueno. Ok. Para que no digan que no se nos pasó ningún Sí, comentario. porque después nos dicen. Bueno, y recuerden que esto fue Jóvenes ¡En en Acción. acción!